Buenos días, estimados alumnos. Bien, el hábitat natural de un profesor es el aula y esto es como dar clase en cautividad. Pero como es lo que nos ha tocado y hay que hacer las cosas siempre lo mejor posible, pues vamos a aprovechar el tiempo. Hoy vamos a seguir con el texto periodístico, pero no vamos a seguir de una manera teórica, ya que hemos ido pasando por todos los géneros de opinión y de información, sino que lo vamos a hacer de una forma práctica, haciendo el análisis completo de una noticia, siguiendo todas las características que hemos visto de la noticia, para que sirva de modelo para la clase, para los ejercicios o incluso para un examen. Veréis, todos los años me hace ilusión llegar a este tema dentro del curso, por varias razones. La primera, porque es un tema que, como está pegado a la actualidad, pues hay que renovar los materiales. No me gusta que aparezcan noticias antiguas con personajes de los que a lo mejor ya no se habla. También porque me permite hacer en tiempo real algo que me gusta mucho: conectar la pantalla digital, entrar a internet y poner ejemplos que ni yo mismo sé cuáles van a salir. Es decir, las noticias del día que a lo mejor en ese momento todavía ni siquiera he leído, y las comento, y bueno, te permite como reaccionar ante algo nuevo, ¿no? Algo que es difícil en clase. Y luego también porque permite realizar debates en clase a partir de esos temas, que suelen ser temas de actualidad, temas interesantes, temas que a lo mejor se están viviendo intensamente. Y he podido comprobar muchas veces cómo los alumnos de vuestra edad, una vez que aprendéis a razonar de una manera ordenada, a respetar los turnos de palabras, a disentir y tener visiones opuestas del mundo de una manera educada, pues aprovecháis mucho los debates. Y yo creo que es algo muy valioso, y muchas veces pues me he divertido a fondo realizando debates en clase. Sin embargo, este año va a ser diferente, no solo por la razón obvia de que cada uno está en su casa, y yo aquí concretamente pues en el balcón para aprovechar la luz natural, sino también porque veréis, estaba buscando un ejemplo reciente de noticia, pero no lo voy a tomar porque seguramente todos vosotros estáis ya pues bastante hartos y bastante saturados de ver el telediario, de leer noticias en el periódico, pues del único tema que ahora mismo hay en todo el mundo. Por eso voy a retomar una noticia antigua, hombre, no demasiado antigua, pero para el periodismo incluso ya la semana pasada es antiguo, que es una noticia que apareció el martes 12 de diciembre de 2017 en el periódico de Cataluña, y que, bueno, la verdad, a mí me resultó interesante, y cuando la leí, pues dije, bueno, tú te vienes conmigo a clase. La copié y la tengo. En todo caso, en la descripción del vídeo os pongo el enlace de la página web, porque se conserva ahí todavía y podéis ver la noticia tal como salió en el periódico de Cataluña. Bien, no la voy a leer entera, pero sí voy a leer los primeros elementos, es decir, antetítulo, titular y entradilla, y un par de párrafos del cuerpo. Dice así: formaciones geológicas. Una isla formada por cenizas que podría durar hasta 30 años. Un estudio de la NASA confirma que una isla originada por la ceniza de la erupción de un volcán en la Polinesia podría permanecer en el océano durante décadas. La isla, que se formó en el 2015 a raíz de las cenizas producidas tras una erupción de un volcán submarino en el archipiélago polinesio de Tonga, podría permanecer en el Pacífico durante los próximos 30 años. Así lo ha afirmado un estudio que ha publicado la NASA este lunes, en el que afirma que se trata de la primera isla de este tipo que persiste en la era del satélite moderno. La isla, que recibe el nombre no oficial de Unga Tonga Unga Ha Apai, tiene una altitud de 120 metros y tras su creación se estimaba que duraría escasos meses. Sin embargo, 2 años después de su origen, la NASA ha asegurado que su existencia podría prolongarse desde los 6 hasta los 30 años. Bien, lo primero que tendríamos que hacer es leer las noticias, como cualquier otro texto que vayamos a analizar, las veces que haga falta, hasta que sintamos que la hemos comprendido bien, e inmediatamente después realizar el resumen. El resumen debe ser breve y al mismo tiempo completo, y una forma de asegurarnos de que sea completo es dedicar al menos una frase a cada uno de los párrafos. Podemos iniciar nuestra frase diciendo en el primer párrafo, en el segundo párrafo, o si se vuelve muy repetitivo no hace falta, pero sí tomar alguna idea de cada párrafo, porque seguramente la noticia está organizada de esa manera. A lo mejor un párrafo lo dedica a la descripción de la isla, otro párrafo lo dedica a decir cómo se ha realizado, con qué criterios técnicos se ha realizado ese estudio de la NASA, etcétera, etcétera. Bien, a continuación
marcamos las partes de la noticia. Yo creo que a esta altura esto es muy fácil. En la noticia puede tener hasta 4 partes, no siempre tienen por qué aparecer todas. En primer lugar, en esta noticia tenemos un antetítulo. El antetítulo en este caso pues sería formaciones geológicas. El titular, que no título, recordad, título tienen por ejemplo los libros, el título tienen las películas, las noticias tienen titulares. El titular en este caso sería una isla formada por cenizas que podría durar hasta 30 años. Después viene la entradilla, que es como un breve resumen o simplemente un aporte extra de datos, sobre todo para aquellas personas que en realidad no van a leer el cuerpo, porque si vosotros pensáis en un periódico, y más en un periódico digital, no podemos leer todo lo que se publica al día. De tal manera que muchas noticias leemos el titular y pasamos, otras leemos el titular y la entradilla y pasamos también a otra, ¿vale? La entradilla en este caso sería: un estudio de la NASA confirma que una isla originada por la ceniza de la erupción de un volcán en la Polinesia podría permanecer en el océano durante décadas. Todo lo que queda de la noticia, hasta el final de la página, es, por supuesto, el cuerpo. Tras esto pasamos a la parte más interesante y también la parte que hay que practicar más, que es el análisis de las características de la noticia. Lo primero que hay que hacer es tener un cierto dominio teórico de ellas, porque de nada valdría que, bueno, a la hora de un examen pues nos sonaran muchos elementos, pero no recordáramos cuál es su nombre o cuál es exactamente su definición o su función, etc. Las características que hemos estudiado de las noticias son la actualidad, la relevancia, la objetividad e imparcialidad, la regla de las 3 Cs, es decir, la claridad, la corrección y la concisión, la regla de las 6 W, que recordad que era qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, y también el hecho de que la noticia aparece en un orden no cronológico, muchas veces algo parecido a un orden inverso, pero no tiene por qué ser exactamente inverso. Antes de empezar con cada una de ellas, recordemos que si nos mandan un análisis de un texto literario o de una noticia, de cualquier texto, tenemos que recordar que no es simplemente una pregunta teórica, no vale con poner las definiciones, por ejemplo, de lo que es relevancia o de lo que es actualidad, sino que al ser una pregunta práctica, tenemos que aplicarla al propio texto, tenemos que tomar ejemplos del propio texto, tenemos que decir cómo se ve esa característica en esta noticia, concretamente. Por eso, siempre que podamos, siempre que la característica lo permita, podemos incluso tomar frases, que las escribiremos entre comillas, del propio texto, con lo cual demostramos que lo sabemos aplicar. Bien, vamos con cada una de ellas. La noticia presenta actualidad, es decir, la noticia es actual porque es reciente. Claro, nos referimos a que salió de manera reciente. En ese 12 de diciembre de 2017, pues se acababa de publicar el estudio de la NASA. Ojo, una noticia no es actual solamente porque el hecho al que alude sea actual. Por ejemplo, el hecho de la formación de la isla ya se había producido un par de años antes. Lo que es actual, en este caso, lo que es reciente, es la aparición del estudio de la NASA. Es como si, por ejemplo, se produjera un asesinato. Han pasado ya años, de hecho ya salió en los periódicos, pero había quedado sin resolver y ahora la policía ha encontrado la pista decisiva para encontrar al culpable. Entonces vuelve a estar de actualidad. La noticia es relevante, y recordad que relevante viene de relieve, ¿vale? Es la misma raíz que relieve, son hechos que sobresalen de lo que sería como el paisaje normal de la vida cotidiana. Y esta noticia es relevante no porque vaya a lo mejor a afectar a la vida de muchas personas, pero sí es algo peculiar, es algo que llama la atención, es algo que no ocurre todos los días. En periodismo, por ejemplo, se suele decir que es más noticia que un hombre muerda a un perro que lo contrario, que es mucho más habitual que un perro muerda a un hombre. Bien, además esta noticia yo creo que tiene la característica de llamar la atención y que seguramente pues tuvo bastantes visitas o tuvo bastantes lectores porque, bueno, no todos los días aparece una isla en el mundo. Bien, la noticia además está escrita con objetividad e imparcialidad. Con la objetividad nos referimos al hecho de que el autor no se implica subjetivamente. Podría haber escrito frases como, bueno, me quedé con la boca abierta, me sorprendió mucho este hecho, leí el estudio de principio a fin sin parar, pero no, él no tiene por qué meter su yo ahí, sino que se mantiene a distancia de manera objetiva. Y también es imparcial. En este caso podríamos decir que él no entra a valorar el estudio, si se podría haber hecho mejor, si las conclusiones son falsas, entre otras cosas porque sería un tema bastante técnico como para que apareciera en una revista especializada, sino que simplemente él lo ofrece
y ya está. Luego la comunidad científica pues valorará si el estudio es suficientemente bueno o no. Bien, la noticia también cumple la regla de las 3 Cs, es decir, la claridad, la corrección y la concisión. En cuanto a la claridad, pues veis que todo está con un lenguaje directo, con un lenguaje en un sentido denotativo. No hay, como podría haber en poética, pues figuras literarias o referirse a los elementos de una manera indirecta o alambicada, pues por ejemplo diciendo que la isla es como una gran tortuga con un caparazón gris de ceniza. No, nada parecido. Además ofrece datos exactos. Por ejemplo, dice que la isla mide 120 metros de altura y no dice, pues bueno, aproximadamente como tal rascacielos. Eso sería demasiado impreciso. Es concisa, es decir, breve, no porque ocupe muy pocas líneas, no es eso, sino porque de cada uno de los elementos que va hablando, de la propia isla, del propio estudio, se podría decir mucho más. Y de hecho, en revistas especializadas seguro que el estudio tenía bastantes páginas y también las respuestas a ese estudio. No se para a describir la isla con detalle, ni cómo se vive allí, ni nada parecido, sino que da de manera breve lo que el lector necesita, un lector generalista, ¿vale? Y la noticia es correcta simplemente en el sentido de que, bueno, está bien escrita, cumple las reglas gramaticales, usa el vocabulario adecuado, es decir, un lenguaje simplemente correcto. En cuanto a la regla de las 6 W, pues bueno, se puede ver claramente el qué sería la aparición del estudio, el quién sería la NASA, es decir, quién ha publicado el estudio, el dónde, pues bueno, la NASA lo ha publicado en su página web, aunque también se puede aludir que el dónde, hasta cierto sentido, también es la propia isla, el cuándo, pues recientemente, porque es cuando apareció justo después de que se publicara el estudio, el cómo y el por qué, en algunas noticias no es tan fácil de separar, pero en todo caso aludiría a los detalles del estudio, aludiría también a por qué esa isla va a aguantar tanto, qué características geológicas tiene, etcétera, etcétera. En cuanto al orden no cronológico, podéis observar cómo la noticia habla de hechos presentes en el momento de la noticia, es decir, por ejemplo, la propia aparición del estudio. También luego salta a hechos del pasado, como por ejemplo por qué apareció esa isla, fue por una erupción volcánica, que por cierto, y valga como anécdota, esa erupción volcánica provocó, por ejemplo, que se retrasara un viaje de fin de curso en mi antiguo instituto, porque las cenizas no dejaban volar, o sea, afectó también a todo el mundo durante unos días. Pero incluso alude a hechos futuros, claro, obviamente hipotéticos, como por ejemplo la posible duración de la isla, de tal manera que no es un dato en orden cronológico como si se tratara de un cuento. Bien, y con esto acabaríamos el análisis de la noticia. Ahora os invito a que, como tarea, toméis cualquier noticia, ¿vale? En internet, no hace falta que sea reciente, podéis, en las hemerotecas de los periódicos, pues podéis ir a noticias más antiguas, o si no, coged alguna noticia de este momento y hagáis un análisis equivalente, ¿vale? Un análisis que sea parecido a este. Y una vez más me despido de vosotros, esta vez me voy a volver a poner la gafa, pero en honor de aquellos que obligatoriamente siguen saliendo a trabajar para que este país pues no se pare del todo y los demás pues podamos seguir teniendo electricidad, comida, internet, etc. Así que un saludo y hasta la próxima.